Si lo ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dios nos bendiga, amén. La pesca era un oficio muy practicado en los tiempos de Jesús, especialmente en la región de Galilea, y de hecho, si nosotros vemos la escritura, algunos de los apóstoles se dedicaban a este oficio cuando él fue a buscar a los discípulos. La escritura dice en Mateo del 1 al 16 al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eso nos indica que 4 de sus discípulos hacían el oficio de pescador. Y los otros que estaban también conocían el oficio, no era algo que no se conociera, algo que desconocieran aquellos hombres. Entonces, en esa época existían 3 métodos usados en Palestina o en Jerusalén para poder pescar. El primero consistía en llegar a aguas profundas con una barca y luego echar con fuerza una gran red que tenía en sus extremos pesas de plomo, las cuales hacían que la red descendiese profundamente de manera rápida y hacía atrapar muchos peces. Luego que la red atrapaba a los peces, se arrastraba a la orilla donde se clasificaban los peces. La segunda era con la red arrojadiza, que esto lo hacía una persona que se paraba en la orilla y veía dónde estaban los peces y lanzaba aquella red. También que tenía, Thompson dice que, o describe esta red que era en forma de carpa con un hilo o con una soga, que la soga la ponía entre el brazo y cuando veía que los peces se amontonaban, él rápidamente lanzaba o aquella persona lanzaba aquella red para atraer los más peces posibles que pudiera atrapar. Necesitaba de viveza, necesitaba de poder estar ahí atento a aquel pescador que lo hacía de esa forma. Y estaba también la última, o el tercer método, es el que Jesús habla en esta parábola o utiliza Jesucristo para hablarle a aquellas personas de lo que era el reino de Dios. Es aquel donde se amarraba una gran red cuadrada al bote y conforme éste avanzaba la red tomaba una forma cónica, atrapando toda clase de peces conforme éste avanzaba. Muchas veces, y la gran mayoría, este tipo de pesca se hacía de a 2 botes o de a 2 lanchas, como quisiéramos llamarlo de acá, en la cual ellos tiraban la red y entre los dos arrastraban a esta. Por eso cuando sale en la escritura, cuando Cristo les dice, echa la red, y Pedro dice, en tu nombre la echaré, y después manda a pedir que le ayuden porque eran muchos los peces, porque normalmente esa pesca la hacían entre 2 botes, no la hacía solo un bote. Pero el problema con este método es que atrapaba tantos peces buenos como malos. Por lo que se esperaba llegar a la orilla, los pescadores separaban los peces. Solo se clasificaban en 2 grupos, buenos y malos, aprovechables y sin valor. Los inservibles se tiraban y los buenos se colocaban en las cestas. Es interesante advertir que a veces se mantienen los peces vivos en cestas impermeables, llenas de agua. No había otra manera de transportarlo fresco.
durante un cierto tiempo y a cierta distancia. Para los judíos, cuando se transportaban de esa forma, ellos le llamaban peces vivos. No se olvide que los judíos no podían comer cosas muertas. Entonces tenían que de esa forma poderlo transportar. Acá hoy se pone hielo y bueno, ustedes saben cómo se manipulan los peces. Pero en esa oportunidad para los judíos comer una cosa muerta no podían. Entonces los peces vivos tenían que ser transportados en cestas impermeables donde no se cayera el agua y los peces pudieran trasladarse sin mayor problema. El verso 48 nos dice, y una vez llena la sacan a la orilla, aquella red, que es, llamémosla así, es una red de arrastre, y sentados recogen lo bueno en esta cesta y lo malo lo echan fuera. Cuando se habla de peces malos se refiere a aquellos peces que los judíos no podían comer o se consideraban inmundos. Y esto, cuando yo lo empecé a leer, a estudiar, me llenó de alegría, de contentamiento. En Levíticos capítulo 11, versículo 9 al 12 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Amén. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es decir, si uno mirara qué es lo que podría comer en ese tiempo, es decir, estamos hablando, y esto es lo que me maravilla, que esto Jesucristo o Dios se lo dio a Moisés muchos años después, o muchos años antes de lo que hablamos esta parábola. Y aún así los pescadores de la época seguían separando los peces que se podían comer y los que no se podían comer. Los que tenían escama y aleta y los que no tenían aleta y escama. Generalmente son animales que tienen un papel importante en el medio donde viven, los que no se pueden comer. Son filtros purificadores del agua y que para nada son aptos para el consumo humano. ¿Por qué motivo? Los peces que no tienen aleta ni escama absorben con más facilidad el mercurio y toda clase de toxinas, contaminantes que se encuentran en ríos y mares. También estos peces viven en las profundidades y limpian de tóxicos los torrentes de agua. En pocas palabras, son animales carroñeros y se alimentan de desperdicios. Y nosotros los consumimos. Y a veces uno dice, y son los más ricos, incluso son los más caros. La langosta está considerada dentro de lo... Y usted vaya a comer langosta, es decir, es un plato exquisito que dicen, y yo nunca he comido langosta, así que, pero sé que es uno de los platos más caros. Me encanta el camarón, y el camarón también entra de la misma familia como carroñero, la jaiba, la centolla, cosas que nosotros disfrutamos, el pulpo, el congrio, animales o peces que no tienen aleta ni escamas. ¿Pero por qué motivo? El brague tiene aletas, pero no tiene escamas. Es un tipo de pescado. Estos carroñeros son los principales alimentadores de las profundidades y su sistema digestivo está diseñado para absorber las toxinas del agua en que viven. Toxinas que pasan a su carne rápidamente. Permanece la mayor parte del tiempo oculto entre el lodo de los ríos y ahí espera que la corriente traiga también su alimento. Este pues puede estar infectado con listeria, monocitogenes, agente causal de la listeriosis, cuyas manifestaciones primarias son inflamación de la garganta y los ojos. Posteriormente sobrevienen problemas cardíacos, que endocarditis, meningitis severa, septicemia y finalmente la muerte. Si la persona infectada es una mujer que estuviera embarazada, la bacteria que produce este pez puede pasar al niño, al feto, matándolo rápidamente de septicemia. Los peces sin aleta ni escama son más propensos a alojar parásitos. Asimismo pueden estar contaminados con toxinas naturales como la guatoxina, sustancia natural presente en los peces que se alimentan de algas y coral. La guatoxina es insípida e inodora y permanece activa a una alta temperatura. Desvía los impulsos nerviosos y ataca
tracto gastrointestinal. Otra situación que pueden provocar estos peces es la intoxicación, caracterizada por prurito, visión borrosa, ardor, cólicos, náuseas, vómitos y diarrea. La producción de grandes cantidades de histamina puede dar lugar a ataques de tipo alérgico al consumirlo. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con esta clase de la anatomía de estos peces? ¿Qué tiene que...? ¿Sabe que cuando uno lo mira así y empieza a ver el amor de Dios? ¿Por qué Dios, como le dije, en el tiempo de Moisés, casi 1600 años, 1000 años atrás, le dice, de estos animales no puedes comer? No había nada científico aún hecho, probado. No había nada que los científicos empezaron a averiguar y empezaron a analizar ahora hace muy poco tiempo. Empezaron a analizar a estos peces porque Dios había dicho que no debían comerse. Y los científicos empezaron por este motivo. Esto va a producir en aquellas personas. Conversaba con Basti y ella me decía que el comer ceviche, ya sea de salmón, la persona que come mucho ceviche también puede producir algunos de estos síntomas, de estas enfermedades. Entonces, y ahí uno ve cómo Dios, en su amor, en su preocupación por el ser humano, hace muchos años atrás, prohibía comer ciertas cosas. ¿Sabes que cada cosa, y a lo mejor me voy a ir un poquito de la parábola, pero cada cosa que Dios nos prohíbe siempre va a ser para nuestro beneficio? Siempre. Nunca Dios nos va a prohibir algo, nunca algo que salga prohibido en la Escritura va a ser para jodernos la vida, como nosotros decimos. Porque a veces así, es decir, cuando nosotros como padres le restringimos a nuestros hijos algo, ellos piensan, no, ya se puso pesada mi mamá, mi papá, ya es para joderme la vida. No, cada vez que nosotros a nuestros hijos les prohibimos algo, es porque les amamos. Y Dios, en la misma forma, cada vez que nos prohíbe algo, es porque nos ama, es porque nos cuida, es porque no nos quiere ver dañados, no nos quiere ver con problemas, no nos quiere ver con dificultades. Así que en su infinito amor, en su infinita gracia, Él nos dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Amén. Si usted no lo ve de esa forma, allá usted, pero yo lo veo de esa forma, de esa manera. Veo a ese Dios amoroso que me está cuidando. Amén. El problema es que nosotros a veces no le damos importancia. Lo otro que podemos observar es que solo el pescador puede separar aquellos peces buenos y malos. Lo mismo ocurrirá al final de los tiempos. La separación es inevitable. ¿Ya? No es algo que nosotros, cuando el pescador trae aquella red y empieza a separar, no puede venir el de allá, el de por acá, alguien que no tenga conocimiento, a separar cuáles son los peces buenos y malos. Y lo hace con toda paciencia, se sienta, se acomoda y dice, este sí, este no, este sí, este no. Amén. Eso también nos quiere decir a veces, y a lo mejor voy a alegorizar un poco, en la iglesia no todos son peces buenos, también habemos peces malos, peces que no servimos. Si la semana pasada éramos ovejas en el redil, hoy somos peces en esa red y a veces somos peces que no somos buenos y seremos desechados. Pero el que los separa, que es una separación inevitable, no ha de ser obra de hombre. Yo como hombre no puedo decir este sirve, este no sirve, porque normalmente nosotros nos tomamos esas atribuciones a veces como pastores, como hermanos, como líderes a veces, y nosotros decimos, ese hermano no sirve para nada. Hay personas así, hermana Karina, aunque usted se sorprenda. Hay personas que dicen, no, ese no sirve para nada. A veces
No, ese pastor, no. Y a ese nombraron. ¡Ay! A veces somos así. El único que conoce a los peces que hay que separar es el pescador. El único que separará lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña, no somos nosotros los seres humanos, será Dios. Amén. Dejándole el juicio final a Dios. Versículo 49 dice, así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos. Es decir, Dios va a mandar a los ángeles, no nos va a mandar a nosotros. Porque nosotros miramos y juzgamos por la vista, pero Dios juzga el corazón, juzga las intenciones que cada uno hace las cosas dentro de la misma iglesia. A veces nuestra intención es solamente para vanagloria, es para que nos aplaudan, es para que nos den las gracias. Y no hay nada que se haga a veces por amor. Y hay otros que hacen todo por amor y sigan haciéndolo. Sigan haciendo lo que ustedes serán los peces buenos. La aplicación está estrechamente ligada con la parábola de la cizaña, la doctrina es la misma. También se describen los mismos sucesos, aunque con una forma mucho más breve y primitiva. Jesús termina su narración de parábolas diciendo que el reino de los cielos consiste en esperar el fin del mundo, donde Dios separará los justos de los injustos para darle a cada quien la paga según sus obras. Es importante no olvidar este principio, porque podría darse el caso de que el Hijo del Reino dude de mantenerse íntegro. Y eso es verdad, a veces nosotros podemos dudar de estar íntegramente en la iglesia. Podemos dudar de seguir y estar, que a veces nos falta la fuerza y decir, ¿para qué tanto? Sí, total. Y nos podemos corromper con lo que el mundo hace, donde muchos ya se han contaminado con el pecado. Es menester nuestro, amados hermanos, que no nos contaminemos con aquel pecado y nos mantengamos íntegros en la casa del Señor. Como hijos de Dios debemos saber esperar la manifestación del reino de Dios. Y en la Biblia podemos ver cómo aún en tiempos difíciles siempre hubo personas que se mantuvieron firmes en su fe. Tenemos a Noé, que halló gracia a los ojos de Dios en medio de un mundo de corrupción moral. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y eso es maravilloso, es decir, un hombre que estaba en medio de toda una corrupción, en medio de personas que adoraban otras cosas, servían otras cosas. Y mientras estaba ahí Noé, se mantuvo íntegro y halló gracia ante los ojos de Dios. Y no solo eso, sino que le obedeció y también por fe se puso a construir. Va a llover, no había llovido nunca, pero le creyó. Y después de todo el tiempo, dicen los estudiosos que se demoró aproximadamente 120 años en construir el arca. Y esos 120 años dicen que estuvo predicando. No es que salió a predicar así como a veces nosotros salimos, pero al actuar, al estar construyendo el arca, eso ya lo hacía predicar, porque las personas, obviamente, la Escritura dice que se burlaban de Noé. ¿Qué está diciendo? No, un arca. Como no sé si ustedes han visto esta película, El Arca, de un actor cómico en el cual estaba construyendo y se puso a construir el arca y todos se burlaban de la misma forma se burlaban de Moisés. Pero él creyó, él halló gracia. ¿Y qué dije yo? Moisés, chuta. Es que Moisés lo escribió. También en tiempos de Elías habían 7.000 hombres que no se habían entregado a la idolatría de Israel.
Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaran ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando él había visto, Elías, toda una corrupción, cuando había matado incluso a los sacerdotes de Baal y de Acera, cuando se enfrenta y dice y que caiga fuego del cielo y cuál es el Dios verdadero, pero el pueblo de Israel no quiso servir al Dios verdadero, aunque había mostrado, había visto muestras, evidencia de que este Dios era real. Y ahí es cuando se le aparece Dios y le dice que habían 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Hoy en tiempos difíciles, complicados que vivimos, deben haber hombres y mujeres, jóvenes y niños, que no se contaminen con la corrupción del mundo, que se mantengan íntegros y quieran servir a Dios. En el tiempo de la deportación, Daniel y sus 3 amigos propusieron no olvidar a su Dios y contaminarse con los manjares del palacio. Imagínense, ellos habían sido sitiados, habían sido llevados cautivos, no habían comido muchas cosas ricas y agradables. Y cuando llegan al palacio y ellos dicen, no, nosotros vamos a comer esto. Nosotros no nos vamos a contaminar con aquella comida que ustedes comen, con aquella comida que normalmente era para ídolos, era sacrificada a ídolos y después llegaban a las mesas del palacio. Entonces dijeron, no, nosotros nos vamos a mantener íntegros. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle, yo no me contamino con lo del mundo? En los tiempos de que Jesús nació, en medio de tanto pecado y corrupción religiosa, de paganismo, de los césares que se creían dioses, había un hombre. Y generalmente no hablamos de este hombre. Hablamos siempre de los héroes de la fe, Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, hablamos de David, de todo. Pero había un hombre que se llamaba Simeón. Y dice la Escritura que se mantuvo íntegro esperando que sus ojos vieran la consolación de Israel. Señor, no me permitas morir hasta que mis ojos vean al Salvador de la nación de Israel. Parafraseando. En Lucas 2:25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántos hombres que a lo mejor no van a llegar a usar un micrófono, no van a llegar a usar o estar en un estrado, pueden mantenerse siendo justos, piadosos, esperando en el Señor? Aunque nunca llegues a estar adelante o nunca te consideren, tú te puedas mantener justo y piadoso, esperando al Salvador del mundo, esperando la segunda venida de Cristo, esperando ese momento glorioso que cada uno de nosotros necesitamos y queremos y estamos confiando de que vendrá. Y así sucesivamente uno podría encontrarse en cada época con hombres que se mantuvieron. Cuando la Inquisición estaba en su apogeo, aparecieron estos hombres como John Hood, Juan Clifford, Martín Lutero, Juan Calvino, hombres que reformaron, que trajeron la Escritura y querían hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto en este tiempo complicado, pueden ser aquellos peces buenos que se mantengan firmes, que en el día en que llegue el que va a separar, cuando Dios manda a sus ángeles, digan, esta mujer ha pasado muchas dificultades, ha tenido momentos de que a lo mejor puede desviarse, pero se mantuvo íntegra, no contaminó su corazón. Fue tentada, sí, o fue tentado, sí, pero ahí se mantuvo íntegro, esperando la venida del Señor. Hoy en día la maldad ha crecido tanto que incluso ha penetrado a algunos miembros de la iglesia. Pero cada uno de los hijos del reino debemos mantener siempre nuestra integridad, esperando la venida de nuestro Señor, porque llegará el día en el que se separarán los justos de los injustos, y cada uno recibirá su castigo. Por lo cual Apocalipsis exhorta a los cristianos a santificarse cada día más y no contaminarse con el pecado de este mundo. El que es injusto
sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. ¿En qué lado nos pondremos? ¿Dónde estaremos? ¿Qué tipo de pez soy ahora que estoy en la red? No se olvide nunca, la red de arrastre arrastra cualquier cosa. ¿Ya? No se olvide nunca de eso. Yo no sé si mi hermano Juanito pescó de esa red de arrastre o con anzuelo nada más. Y bueno, vendían todo lo que pescaba. No separaban. Los, en este tiempo no hay inmundo o no se vive de esa forma. Pero los judíos sí vivían de esa forma y ellos separaban. Y ahí nos preguntamos a veces por qué a veces tenemos tantas enfermedades. Si nosotros nos rigiéramos a lo que la Escritura dice, a lo mejor no tendríamos tantas enfermedades como las que tenemos hoy en día. Pero lo importante, más que aquellas enfermedades de lo que somos o no somos, es que nos mantengamos íntegros. Para cuando venga el Señor, cuando Él se pare, Él haga la diferencia. Y en esta red no está hablando de los que están afuera, no está hablando de los que no son cristianos, están todos ahí. Y Él separará. Muchas veces decimos, no, esto es que los de allá son los malos. No, si nosotros igual a veces somos malos. A veces no hacemos las cosas que corresponden. A veces hacemos las cosas solamente por conveniencia, para tener un renombre. Y no hay algo íntegro en nuestras vidas y en nuestro corazón. Esperemos al Señor. Esperemos al Señor. No sé si lo está esperando, yo lo estoy esperando, yo ojalá viniera pronto, uno dice. Pero también sé que cada día debo mantenerme íntegro, no buscando mis deleites o placeres, sino que al contrario, no puedo contaminarme con aquellas cosas del mundo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y tu enseñanza, bendito Dios. Al ver la diferencia y las cosas que a lo mejor pudimos ver como tú prohibías ciertos alimentos, Señor, era siempre para el beneficio nuestro como seres humanos, bendito Dios. Y al ver la Escritura y ver cada cosa que prohíbe, bendito Dios, siempre va a ser en beneficio nuestro, en beneficio de nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos a siempre mirarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos a no contaminarnos con las cosas del mundo, bendito Dios. Antes de irte, antes de ser entregado y crucificado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él oraba de esa forma. Señor, te pido que no los quites del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Dale las fuerzas para vencer aquellas cosas que son negativas. Necesitamos a diario aquella fuerza. Necesitamos a diario estar en comunión con Dios para no caer a las tentaciones que el mundo ofrecerá. Necesitamos cada día ser esos peces buenos, que cuando venga el Señor y nos presentemos ante Él, Él nos halle aptos, nos halle hombres y mujeres que estemos presentables con nuestras vestiduras blancas, con nuestras vestiduras resplandecientes. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos siempre, bendito Dios. Como decía Apocalipsis, el que se santifique, santifíquese más, bendito Dios. Ayúdanos a limpiarnos siempre, bendito Dios.
Y si hasta aquí a lo mejor estábamos cayendo, estábamos hasta aquí a lo mejor fallando y no nos estábamos limpiando, ayúdanos a limpiarnos, bendito Dios. Ayúdanos a cambiar aquella postura, aquella posición, bendito Dios, que teníamos, Señor. Ayúdanos a abre nuestro corazón, abre nuestra mente, para poder dejar que tu palabra nos transforme, para que tu palabra nos cambie, bendito Dios, y cada día ser mejores hijos tuyos, bendito Dios. Para eso te necesitamos a diario. Necesitamos que día a día tú seas limpiando nuestros corazones. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por una simple parábola, bendito Dios, nos enseña tanto de tu amor como también, bendito Dios, de que llegará un día en que también se separarán las cosas. A veces nos conformamos con solo estar aquí o con solo venir, pero no hay ningún cambio en nuestras vidas. Nuestro vocabulario sigue siendo el mismo. Seguimos siendo insolentes, seguimos diciendo garabatos, seguimos hablando cosas que no te glorifican a ti, que no te exaltan a ti, bendito Dios. Por eso ayúdanos, bendito Dios, porque pensamos que porque estamos aquí ya estamos listos. Y tu palabra, estas parábolas que le enseñaba, Señor, a aquellos judíos de aquella época, a tus discípulos, que no bastaba solo con estar en el campo, que no solo bastaba estar dentro de la red, que no basta solo con eso. No basta con solo decir yo voy a la iglesia tanto, soy cristiano, acepté a Cristo y nada más. Nosotros debemos tener frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. No queremos que ninguno se vaya, sino que al contrario, nuestra intención siempre va a ser y siempre vamos a estar orando para que cambiemos de actitud, para que reflexionemos, Señor, para que cada día, Señor, que avance nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Queda nuestro hermano Juanito.